Imagínalo, un tren blindado ruso, largo como una serpiente de acero, cruza a toda velocidad los llanos helados del oeste de Rusia. Pero este no es cualquier tren. Cada uno de sus vagones alberga el tipo de armamento que puede destruir ciudades enteras. Se trata de misiles nucleares estratégicos, listos para ser desplegados. El convoy, en constante movimiento, se oculta bajo capas de sigilo, protegido por tecnología, camuflaje ferroviario y la creencia de que nadie sería capaz de detectarlo, hasta hoy. Muy por encima, en el cielo turbio del amanecer, un cazabombardero ucraniano, obsoleto a los ojos del mundo, pero ingeniosamente modificado, recibe una misión imposible: localizar, interceptar y destruir ese tren antes de que cruce la frontera. ¿Cómo lo detectaron? ¿Qué tipo de armamento usaron? ¿Y por qué esta operación ha dejado en shock no solo al Kremlin, sino al mundo entero? Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, hemos visto ataques con drones, sabotajes en tierra, ciberataques masivos, pero nada comparable a esto. En plena madrugada, mientras el mundo dormía, se ejecutó uno de los ataques más osados de toda la guerra. Y lo que sucedió en los minutos siguientes reconfiguró el mapa geopolítico de la región. Ese tren no solo transportaba misiles, transportaba un mensaje: poder, intimidación, capacidad de respuesta nuclear. Era parte del sistema ferroviario estratégico ruso, una reliquia modernizada de la Guerra Fría que permite despliegues secretos de armamento atómico desde cualquier rincón del país. Su eliminación simboliza una fractura en la narrativa de invulnerabilidad rusa y eleva la guerra a un nuevo nivel de peligro y sofisticación. ¿Qué tecnología fue capaz de vulnerar un objetivo tan protegido? ¿Qué tipo de piloto se atreve a descender por debajo del radar, enfrentar defensas antiaéreas de última generación y liberar una carga letal sobre un convoy en movimiento? Hoy vas a conocerlo todo, desde la primera alerta de inteligencia hasta la caída del último vagón, desde la ingeniería detrás del ataque hasta el temblor diplomático que sacudió los pasillos de la OTAN y del Kremlin. Esta historia no es solo un episodio más en la guerra, es el símbolo de una nueva era en los conflictos modernos. Prepárate. Lo que estás por descubrir te va a dejar sin aliento. Todo comenzó días antes del ataque, cuando un equipo de interceptación electrónica ucraniano, ubicado a las afueras de Kharkov, captó una serie de señales inusuales. No eran emisiones largas ni claras, sino destellos en frecuencias militares codificadas, que aparecían en patrones irregulares. Para la mayoría, sería solo ruido electromagnético. Pero un joven analista, obsesionado con los movimientos estratégicos rusos, detectó algo inquietante: los intervalos y codificaciones coincidían con protocolos activados únicamente durante el transporte de activos nucleares. El tipo de comunicación que no debería existir, a menos que algo muy peligroso estuviera en movimiento. Ucrania, con la ayuda de inteligencia occidental y plataformas satelitales compartidas por la OTAN, comenzó a seguir la pista. Una red de drones de vigilancia, satélites espías y sensores terrestres empezó a reconstruir una imagen inquietante. Un tren militar había salido del complejo de Kapustin Yar, en la región de Astrakán, una de las instalaciones más secretas y antiguas relacionadas con misiles nucleares en Rusia. Este tren no recorría las rutas usuales de transporte militar. Usaba una red secundaria, oculta del tránsito civil, que serpenteaba por regiones despobladas y cruzaba túneles y puentes reforzados. Lo más alarmante no era solo su itinerario, sino el silencio que lo envolvía. Ninguna escolta aérea, ningún convoy paralelo, ni siquiera interferencia activa en las frecuencias cercanas. Era un movimiento hecho para no dejar rastro. Pero una anomalía traicionó su presencia. Un satélite estadounidense detectó un cambio de temperatura irregular en uno de los tramos ferroviarios. Era la firma térmica de motores en marcha detenidos momentáneamente. A esa altitud, un simple punto caliente en medio del paisaje nevado es una alerta. Pronto, los drones ucranianos confirmaron la presencia de un tren de 12 vagones blindados, cada uno custodiado por vehículos con silueta técnica, sin insignias visibles. Al analizar el material térmico más a fondo, surgió la confirmación que congeló la sangre en el cuartel de inteligencia ucraniano.
Dos de los vagones mostraban refrigeración activa interna, un sistema utilizado exclusivamente para mantener en condiciones óptimas cabezas nucleares durante el transporte. Además, los sensores detectaron masa metálica densa, distribuida en compartimentos internos típicos de lanzadores móviles de misiles RS-24 Yars, los más avanzados en el arsenal nuclear ruso. Fue entonces cuando se activó el protocolo Alfa, amenaza estratégica en movimiento. Un código reservado para objetivos cuya eliminación puede alterar decisivamente el curso de la guerra. Este código da luz verde a operaciones excepcionales, incluso fuera del territorio nacional. La orden fue clara: si el tren cruzaba cierto umbral, se perdería en la vasta red rusa. Había que actuar antes. El reloj marcaba menos de 48 horas para preparar una respuesta. La oportunidad real de ataque se reduciría a apenas media hora, un tramo descubierto, sin protección aérea directa, antes de que el tren ingresara en una zona cubierta por sistemas S-400. Sería una jugada de ajedrez a gran escala, con consecuencias impredecibles si fallaba, o si tenía éxito. La información fue transmitida a un comando aéreo especial. Las imágenes, los cálculos térmicos, la ruta, todo apuntaba a una única solución: un ataque quirúrgico, silencioso, repentino. Pero, sobre todo, valiente. Porque esta misión solo podría tener éxito si alguien se atrevía a volar más allá de lo permitido, bajo el radar, con un margen de error nulo. Ahora, la pregunta más difícil se cernía sobre el alto mando. ¿Quién sería el piloto con el temple suficiente para enfrentarse a un tren cargado de misiles nucleares y volver a contarlo? Cuando la decisión fue tomada, no hubo marcha atrás. El comando aéreo ucraniano sabía que la ventana para actuar era tan estrecha como peligrosa. Se necesitaba una aeronave capaz de volar bajo, evadir radares y portar una carga lo suficientemente poderosa como para destruir un tren blindado. Y aún más importante, se necesitaba un piloto dispuesto a arriesgarlo todo. Ese hombre fue conocido solo por su indicativo, Trident 07. Veterano de múltiples misiones, condecorado por su audacia y creatividad táctica, Trident 07 había sobrevivido a situaciones que otros no contaban. Su arma, un MiG-29 Fulcrum, una reliquia de la era soviética, ya considerado obsoleto frente a los cazas modernos, pero transformado en un monstruo letal gracias a la ingeniería ucraniana. El MiG-29 de Trident 07 no era ordinario. Durante los meses previos, un equipo de ingenieros militares había trabajado en secreto para integrar en esta aeronave un nuevo sistema de armamento, las bombas ASM-AMER, de fabricación francesa. Estas bombas, diseñadas para atacar con precisión quirúrgica, requerían un software y un sistema de navegación digital que simplemente no existía en la arquitectura original del MiG. Pero eso no detuvo al equipo ucraniano. Con adaptadores impresos en 3D, antenas GPS improvisadas y paneles de control reconfigurados, los técnicos lograron hacer funcionar lo imposible. El sistema de navegación de las bombas se comunicaba con una tablet civil, montada en el tablero del piloto, que traducía coordenadas en tiempo real. El avión, en teoría, no podía lanzar ese tipo de armas. Pero en la práctica, estaba a punto de convertirse en la pesadilla de la inteligencia rusa. La misión fue delineada con precisión quirúrgica. El piloto debería despegar antes del amanecer, mantenerse a 50 metros del suelo para no ser detectado por los radares S-400, y ascender en el momento justo para soltar las bombas en un arco balístico perfecto. Cualquier desviación, cualquier error de cálculo, significaría muerte segura. Se prepararon 3 rutas de escape. Solo una sería usada. Las otras 2 eran para despistar a las defensas enemigas si detectaban al caza. La coordinación con el centro de operaciones fue máxima. Cada kilómetro del recorrido estaba monitoreado por satélites y drones de reconocimiento. Cualquier cambio en el movimiento del tren debía ser transmitido en tiempo real, sin margen de error. La noche anterior a la operación, Trident 07 no durmió. Revisó una y otra vez los mapas topográficos, los datos térmicos del objetivo, las frecuencias del radar, los puntos de ascenso y los ángulos de liberación.
El más mínimo detalle podía costarle la vida o, peor aún, hacer fracasar la misión. El amanecer del día señalado trajo consigo un cielo gris, cubierto por nubes bajas, ideal para ocultarse. A las 4:37 horas, Trident 07 ingresó en la cabina de su MiG-29. El equipo de tierra retiró las cubiertas de las bombas AASM, comprobó los sistemas eléctricos improvisados y le dio el visto bueno. No había ceremonia. Solo un silencio tenso y miradas de respeto absoluto. A las 4:54, el motor Climo BRD-33 rugió, haciendo vibrar el aire alrededor. La pista tembló. Trident 07 aceleró, elevando su nave con la precisión de quien sabe que está volando hacia lo imposible. En su tablero, la tablet mostraba ya la trayectoria de vuelo. No había vuelta atrás. Durante los primeros minutos, el avión surcó el paisaje ucraniano a ras del suelo. Los árboles, las casas, los cables de alta tensión, todo era un obstáculo que debía sortear con reflejos felinos. La tensión muscular era brutal. Un solo descuido y sería parte del suelo. A medida que se acercaba a la frontera rusa, Trident 07 comenzó a activar su plan de vuelo evasivo. Cada 10 kilómetros, cambiaba ligeramente la altitud y la velocidad. Las lecturas térmicas del avión estaban calibradas para emitir una firma reducida. Los rusos, con sus radares S-400 y Pantsir S-1, se enorgullecen de tener la mejor defensa antiaérea del planeta. Pero todo eso es inútil, si no ven venir el ataque. En su arsenal, Trident 07 llevaba 2 bombas AASM de 250 kilogramos cada una. Equipadas con sistemas GPS de alta precisión y motores de impulso sólido, podían alcanzar objetivos con un margen de error inferior a 5 metros. Pero lo más importante era su capacidad para atacar en picado, desde un ángulo imposible de predecir, ideal para destruir un tren blindado en movimiento. El objetivo era claro: 2 vagones específicos al centro del convoy, que contenían las cápsulas de misiles nucleares. Impactar ahí significaba causar una reacción en cadena que inutilizaría todo el tren. La presión, literal y emocional, era indescriptible. En ese momento, mientras cruzaba el último punto seguro antes de ingresar al espacio aéreo enemigo, Trident 07 apretó los puños, ajustó la máscara de oxígeno y susurró una frase que quedó registrada en la frecuencia. Por Ucrania. Trident 07 volaba a ras del suelo, como una sombra veloz que rozaba la tierra. A tan solo 50 metros de altura, cada segundo era una danza con la muerte. Las alas del MiG-29 cortaban el aire con precisión quirúrgica mientras el piloto ajustaba la palanca, esquivando árboles, cables eléctricos y torres de comunicación. Un error, por mínimo que fuera, significaba el fin. Volar tan bajo implicaba renunciar al radar y a cualquier automatización. La navegación dependía de reflejos, experiencia y la ruta mentalmente memorizada. En la tablet del tablero, una línea roja marcaba su trayecto. Desviarse era arriesgarse a ser detectado. En tierra, los radares rusos buscaban amenazas en el cielo, sin saber que un caza ucraniano ya se deslizaba bajo sus narices. La curvatura terrestre y el terreno ocultaban al MiG de los ojos electrónicos. Los temidos S-400 rusos estaban ciegos frente a este ataque sorpresa. El cielo comenzaba a aclarar cuando Trident 07 cruzó su primer punto de verificación. Desde la base, la confirmación llegó: el tren seguía su ruta y aún se encontraba en la zona de ataque. Restaban 11 minutos. El tiempo se ralentizaba con cada latido del motor. Sobrevoló pueblos dormidos y zonas industriales en silencio. Cada segundo era una decisión. En su mente, repasaba los pasos. A los 8 minutos debía ascender, liberar las bombas y descender antes de ser fijado por los radares. La colina desde donde debía iniciar su ascenso se acercaba. El terreno le daría impulso. Sus músculos se tensaron. El sudor corría por su cuello, pero sus manos estaban firmes. Una alarma suave sonó. Había entrado en zona de ataque. El convoy cruzaba el tramo descubierto cerca de Belgorod, justo como se planeó. Era ahora o nunca. A las 5:38,
Trident 07 jaló la palanca. El MiG ascendió bruscamente. La gravedad lo presionaba contra el asiento. Los sistemas rusos reaccionaron. Alarmas se activaron. Pero era tarde. A 4.700 metros, ajustó los parámetros finales. El tren, visible como una línea blanca en la pantalla, estaba perfectamente alineado. Presionó el botón. 2 sacudidas, las bombas ASM se liberaron y comenzaron su descenso. Trident 07 giró bruscamente en una maniobra evasiva, descendiendo en espiral hacia la seguridad. Los misiles S-400 fueron lanzados, pero no lograron fijar su blanco. Las bombas, con trayectorias impredecibles, descendían con precisión mortal. El MiG, ya a 100 metros del suelo, zigzagueaba velozmente hacia territorio seguro. Las bombas AASM, guiadas por GPS y motor de impulso sólido, se aproximaban al convoy. Su objetivo, los 2 vagones con misiles nucleares RS-24 Yars. Impactar allí era aniquilar la capacidad de respuesta del tren. Y entonces ocurrió. 2 explosiones sacudieron la tierra. Una bola de fuego envolvió el centro del tren. La onda expansiva destrozó los vagones. Una cápsula nuclear fue eyectada y estalló al colisionar. El tren se partió en 2. La misión había sido un éxito total. Trident 07 escuchó en su radio. Objetivo alcanzado. Impacto confirmado. Las explosiones no solo sacudieron el suelo ruso, también estremecieron las bases diplomáticas y militares del mundo entero. En cuestión de minutos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China interceptaron comunicaciones cifradas, alertas de emergencia y desplazamientos inusuales en las redes de defensa nuclear rusas. El ataque había traspasado la línea invisible que, durante décadas, ningún país se atrevió a cruzar, destruir un convoy activo que transportaba misiles nucleares. En Moscú, el pánico inicial se transformó en confusión. Nadie dentro del Kremlin esperaba una acción tan precisa, quirúrgica y audaz. El tren destruido formaba parte del sistema BZHRK, complejo ferroviario de misiles, una joya de la ingeniería militar rusa diseñada para moverse en secreto por la vasta red ferroviaria nacional, evitando ser detectada por enemigos. Era un símbolo de invulnerabilidad, y ahora era cenizas humeantes. Vladimir Putin, informado de inmediato, exigió una respuesta urgente. Se activaron unidades estratégicas, y las fuerzas nucleares rusas entraron en alerta nivel 2, el segundo más alto. Sin embargo, no se disparó ninguna represalia inmediata. El mundo observaba. Y Moscú sabía que cualquier reacción precipitada podría desembocar en un conflicto nuclear global. En Washington, Londres y Bruselas, los teléfonos no paraban de sonar. ¿Había participado la OTAN? ¿Había datos compartidos con Ucrania que comprometieran a Occidente? La respuesta oficial fue cautelosa. Ucrania tiene derecho a defender su soberanía contra amenazas estratégicas que se aproximen a su territorio. Pero detrás de cámaras, diplomáticos y generales se preparaban para lo peor. Las bolsas internacionales reaccionaron al instante. El precio del petróleo subió, el rublo cayó, y los activos defensivos como el oro y los bonos estadounidenses se dispararon. En redes sociales, el video filtrado de la explosión, captado por un dron civil en las cercanías, se hizo viral. Millones lo vieron en cuestión de horas, generando una mezcla de temor, admiración y asombro. En Kiev, el gobierno no confirmó ni negó su participación directa. Solo emitieron un comunicado sobrio: Ucrania se reserva el derecho a neutralizar cualquier amenaza existencial, sin importar su forma o medio de transporte. Pero en los pasillos del Ministerio de Defensa, la euforia era contenida. Sabían que habían dado un golpe histórico, pero también que las consecuencias podrían ser impredecibles. Expertos militares alrededor del mundo coincidieron en un hecho: esta operación marcaba un antes y un después en la guerra moderna. No solo por el objetivo alcanzado, sino por el mensaje enviado. Ningún sistema, por sofisticado que sea, está a salvo si se enfrenta a la audacia, la inteligencia y la voluntad de sobrevivir.
La ONU convocó una sesión de emergencia. China y Estados Unidos pidieron contención. Francia y Alemania urgieron a reducir la escalada. Rusia, furiosa, denunció un acto terrorista con apoyo occidental, mientras sus diplomáticos abandonaban negociaciones en curso en Viena. Pero incluso dentro de Rusia, las reacciones fueron mixtas. Algunos sectores ultranacionalistas exigían represalias inmediatas. Otros, más pragmáticos, comprendieron que el ataque había expuesto una debilidad crítica en su sistema de disuasión, la sobreconfianza. Los analistas geopolíticos se dividieron. ¿Fue este un acto desesperado o una jugada maestra? ¿Provocará más ataques asimétricos? ¿Está el mundo más cerca de una guerra nuclear, o este fue justamente el golpe que evita una catástrofe? Lo cierto es que, por primera vez en la historia reciente, una nación sin poder nuclear había golpeado con éxito un sistema de disuasión atómica activo, y había sobrevivido para contarlo. Lo que venga después es incierto, pero una cosa quedó clara. El equilibrio del miedo, durante décadas sostenido por la amenaza nuclear, había sido desafiado por una nación que se niega a arrodillarse. El silencio que siguió al ataque fue más elocuente que 1000 declaraciones. Las explosiones que arrasaron el tren ruso no solo dejaron un cráter en la Tierra, sino en la narrativa de poder mundial. Por primera vez en décadas, una nación sin armamento nuclear había logrado vulnerar un componente activo de la disuasión atómica rusa. El mundo no volvería a ser el mismo. Para Ucrania, esta operación fue una prueba de lo que una nación puede lograr cuando combina determinación, inteligencia y creatividad táctica. Durante años, fue vista como la parte débil del conflicto. Hoy, es el ejemplo más claro de cómo la guerra moderna ya no se libra solo con presupuestos infinitos, sino con innovación, astucia y un entendimiento profundo del enemigo. El ataque al tren nuclear ruso demostró que la guerra del siglo XXI no se define por el número de tanques o cabezas nucleares, sino por la capacidad de pensar fuera del manual. Ucrania usó tecnología civil, como una tablet, para lanzar un arma de precisión en una misión que parecía sacada de una novela de ficción. Adaptó un avión de la Guerra Fría a los estándares de la guerra futura. Y sobre todo, apostó por el elemento humano, un piloto que desafió lo imposible. Mientras Rusia intentaba recomponer su discurso, los analistas globales hablaban de un punto de inflexión. La confianza en los sistemas de disuasión móviles, como los trenes nucleares, comenzó a tambalearse. Países que habían considerado modelos similares, como China, India o Corea del Norte, empezaron a revisar sus estrategias. El mito de la invulnerabilidad había sido roto. Las Fuerzas Armadas del mundo tomaron nota. El modelo de guerra híbrida de Ucrania, una mezcla de tácticas de guerrilla con herramientas digitales, misiles de precisión, drones y desinformación, empezaba a perfilarse como el nuevo estándar. Ya no se trataba de enfrentar poder con poder, sino de explotar las debilidades del adversario con precisión quirúrgica. En los foros de defensa internacional, el caso del tren destruido comenzó a analizarse en profundidad. ¿Cómo fue posible? ¿Qué vulnerabilidades fueron explotadas? ¿Cómo responderá Rusia? ¿Puede repetirse? Las respuestas aún están en construcción, pero hay algo innegable. Ucrania obligó al mundo a repensar cómo se combate una guerra y cómo se gana. Los sistemas de defensa aérea, considerados hasta hace poco impenetrables, se han visto superados por tácticas que combinan vuelo rasante, sorpresa y sincronización absoluta. Los radares S-400, diseñados para enfrentar cazas furtivos y misiles balísticos, fallaron ante un caza viejo con nuevas alas. La tecnología es poderosa, sí, pero sin la capacidad humana para usarla con audacia, es solo una máquina costosa. Y aquí es donde el piloto Trident 07 se convierte en leyenda. Nadie conoce su rostro. Nadie ha revelado su nombre. Pero su vuelo ya se estudia en academias militares. Su misión, ahora desclasificada parcialmente, es considerada una de las más audaces desde la Guerra del Golfo. ¿Cómo es posible que una sola persona, en una aeronave antigua, haya puesto en jaque una estructura militar de miles de millones de dólares? La respuesta está en la combinación de valentía y propósito.
Trident 07 no solo volaba para cumplir una orden. Volaba por su país, por su gente, por la memoria de los que cayeron. Su voz, al decir por Ucrania antes de ascender, quedó grabada no solo en las ondas de radio, sino en la historia. En el frente diplomático, los efectos del ataque siguen resonando. Algunos expertos sostienen que este acto podría acelerar negociaciones de paz. Otros, que puede escalar el conflicto. Pero una verdad se impone: Ucrania ha demostrado que no se dejará doblegar, que es capaz de golpear incluso donde Rusia se siente más segura. Y eso, más que cualquier misil, es lo que más daño ha hecho al Kremlin. En la sociedad civil, el impacto también ha sido profundo. Los ucranianos, golpeados por años de guerra, apagones, invasiones y tragedias, recibieron la noticia como una inyección de esperanza. Por una vez, el relato cambió. Ya no eran la nación bajo asedio. Eran los que se atrevieron a devolver el golpe. Y lo hicieron con precisión quirúrgica. En las redes, el nombre Trident 07 se volvió tendencia. Se crearon ilustraciones, animaciones, camisetas y hasta videojuegos caseros inspirados en la misión. Para una generación marcada por el miedo, el piloto se convirtió en un símbolo de resistencia. Un recordatorio de que aún en la oscuridad, hay lugar para el heroísmo. Las implicaciones también alcanzaron a la OTAN y sus aliados. Si una fuerza como Ucrania, con recursos limitados, puede ejecutar una operación de tal complejidad, ¿qué significa eso para la seguridad global? ¿Cómo se deben repensar las estrategias defensivas? ¿Es el momento de invertir más en adaptabilidad que en cantidad? Para muchos, este ataque marca el inicio de una nueva doctrina, la disuasión invertida. Ya no se trata de mostrar poder para evitar el conflicto, sino de usar la vulnerabilidad del enemigo como arma psicológica. Si Rusia no puede proteger ni sus propios misiles en casa, ¿qué tan seguro está su poder? Y sin embargo, con todo el impacto logrado, el ataque fue quirúrgico. No hubo daños colaterales, ni víctimas civiles, ni amenazas nucleares activadas. Fue, ante todo, una obra maestra de precisión y control. El mensaje era claro: podemos golpear. Elegimos cuándo. En los meses siguientes, el nombre de Trident 07 aparecería en discursos, publicaciones académicas y hasta en documentales. La narrativa de la guerra ya no era la misma. Se hablaba de precisión, de asimetría, de la era del cazador solitario que con pocos medios logra resultados estratégicos desproporcionados. El modelo ucraniano comenzaba a inspirar no solo respeto, sino imitación. Al final del día, el mundo no está más cerca de la paz, pero sí más consciente de su fragilidad. Los equilibrios han cambiado. Las certezas han sido desafiadas. Y en medio de todo, una nación pequeña en tamaño, pero inmensa en coraje, se alza con una lección para todos. En la era de la guerra inteligente, la audacia es el arma más poderosa.